Con nosotros ya Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Señor Castilla, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Gracias por la entrevista. Feliz año. A ver, en principio, esto se da un contexto, ya lo ha dicho el ministro de Salud, no hay una renuncia de parte del ministro Alex Contreras hasta el momento, titular de la cartera de Economía y Finanzas. Es la versión, entendemos, oficial por ahora, ¿no? La del titular de la cartera de Salud desmintiendo esto que fue, digamos, se circuló por la mañana. Pero lo que sí, digamos, genera cierta duda, o no sé si de repente espacio digamos, a las opiniones y demás, señor Castilla, es la reunión que tuvo la presidenta con ambos exministros de Economía. Sí, esto me hace recordar, Valeria, hace ya más de un año, año y medio, hubo una reunión que el expresidente Castillo convocó a una serie de exministros de Economía, yo estaba entre ellos, y no estaba el ministro Franque, que era el ministro de Economía de turno. Y a los pocos días salió el ministro Franque del gobierno. Entonces, es un poco raro de que siendo el ministro de Economía el principal asesor en materia económica de la presidenta, pues no esté presente en una reunión donde la mandataria puede pedir opiniones a terceros. Entonces, sí, es un poquito raro, ¿no? Que esto esté ocurriendo y no quiero especular porque es muy incómodo estar en esa situación, digamos, de mucha especulación respecto a la salida de un ministerio tan sensible como Economía, Sí, es verdad. pero vamos que las cosas apuntan a quizás el cierre de una gestión de más de un año al frente al mes, ¿no? El ministro Contreras. Señor Castilla, ¿usted ha sido llamado por parte de la presidenta o el premier? ¿Usted ha sido convocado a alguna reunión? No, 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 en los últimos meses no. Ujú. Eh, y usted dice que, bueno, es importante también los gestos políticos, ¿no? Cuentan mucho los gestos políticos, en este caso por parte de la presidenta, y el hecho de que no haya estado el ministro titular de la cartera del sector en una reunión en donde probablemente, pues, hasta el momento no sabemos de qué han hablado, pero ambos son exministros de Economía, ¿no? Y economistas también, no haya estado presente, pues, el titular de la cartera de Economía. Y ese análisis usted lo hace en un contexto, pues, medio complicado, no medio complicadísimo, porque estamos en medio de una recesión. No le ha caído, pues, imaginamos, nada bien al titular de la cartera de Economía. Sí, es difícil porque, mire, hablando y no pronunciándome, porque todavía no tenemos confirmación de ningún hecho, Claro. pero lo cierto es que la gestión de un ministro de Economía en particular depende de la confianza que le extienda el presidente o la presidenta, en este caso el premier, y si esa confianza se ve mellada de alguna forma, es muy difícil porque son decisiones muy importantes que requieren una sintonía muy clara, muy sin ambajes, entre el titular del despacho de Economía y el jefe de Estado. Entonces, sí creo que esto, si uno lo contextualiza con lo que está ocurriendo, el cierre de un muy mal año, pedidos de interpelación del ministro en el Congreso, enfrentamiento con el Consejo Fiscal, un Sí. cierre contable del año un poco también raro porque hubo unas correcciones de unas ejecuciones, unos devengados al fin del año que no se condecían con el gasto de los gobiernos locales y regionales. Entonces, todo eso hace prever que quizás el gobierno esté pensando hacer ajustes, que quizás tampoco solamente incluyan al titular del MEF, a lo mejor incluyen a otros miembros del gabinete. Lo cierto es que la cartera de economía es muy sensible y obviamente los mercados, los agentes económicos están esperando que esto se dilucide para bien o para mal. Y Creo señor, que el ministro Contreras, sí, ajá, sí, 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 lo escucho, señor Castilla. sí, creo que el ministro Contreras ha hecho un esfuerzo muy grande de no quedarse de brazos cruzados, ha estado trabajando, entiendo, intensamente en plantear soluciones de todo tipo, y lo hemos comentado en el programa en más de una oportunidad, Sí. pero lamentablemente los resultados no han acompañado esa proactividad. Entonces, y eso ha minado, digamos, la credibilidad y el margen de gestión del MEF. Entonces,
honestamente yo no quiero prever nada, pero todo apunta a un eventual relevo del titular del despacho Junín. Y es momento justamente de hacer este ajuste, señor Castilla. ¿Usted ve, digamos, que es el momento adecuado de que se pueda cambiar, digamos, o refrescar el gabinete, en este caso la cartera de Economía y Finanzas? Mire, yo veo el problema del gobierno no necesariamente en el MEF, sino yo lo veo en general en la poca capacidad y de margen político que tiene el gobierno para llevar a cabo medidas, impulsar inversiones. Es un gobierno que depende mucho de su supervivencia, de su buen relacionamiento con parte del Congreso. Entonces es muy permisivo. Creo que no se compra pleitos porque no quiere generar ningún tipo de conflicto social. Y a veces esto le está pasando por una factura, ¿no? No se puede estar bien con Dios y con el diablo a la vez. Y digamos, esta actitud disminuida lo que tiende es a restarle efectividad a un ministerio que es clave y sabemos que el problema central es un pesimismo en las expectativas, en la confianza de los agentes económicos. Claro. Entonces, Ajá. no ayuda, digamos, este último episodio pues no ayuda y hace pensar que esto podría estar ocurriendo, pero nuevamente, insisto, el problema es más político y va a depender obviamente de quién lo vaya a reemplazar en caso de eso suceda y qué margen de maniobra tiene para poder efectivamente implantar un plan que esta vez funcione y que revierta las expectativas negativas que enfrenta la economía. Usted ha dicho algo muy interesante hace algunos minutos, señor Castilla, y es que el Ministerio de Economía y Finanzas es muy delicado. Interpelar a un ministro de Economía no es lo mismo que interpelar a un ministro del Interior o un ministro de Salud o un ministro de Agricultura, ¿no? El impacto que eso podría tener hacia afuera, ¿no? Hacia las calificadoras, hacia los inversionistas de largo plazo, podría generar ciertos efectos. Yo quisiera que usted le explique a los televidentes por qué es tan delicado, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué es lo que lo hace particularmente diferente a otros sectores? Esa pregunta es clave porque el Ministerio de Economía es quizás el más transversal de todos los ministerios y es clave porque depende mucho del perfil del titular del pliego para definir si es que se va a mantener pues, la prudencia en el manejo fiscal, si es que va a tener un peso político propio para poder impulsar reformas o encarar proyectos de inversión que están trabados, o si tiene llegada al sector empresarial. Finalmente son expectativas, las que mandan son percepciones. Entonces tiene que ser una persona que sea conocida no solamente en el sector empresarial local, sino a nivel internacional. Recordemos que el Perú emite bonos en el mercado internacional y esa buena percepción depende también del manejo del titular de turno. Y hemos tenido a lo largo de los últimos años titulares que han mantenido un manejo tecnocrático, un manejo disciplinado, y cada vez que hay cambios en el Ministerio de Economía, obviamente hay nerviosismo y usualmente lo que tiende a ocurrir es que se disipa esto rápidamente o se anuncia quién va a ser el reemplazo de ser el caso. Entonces, creo que es importante por la sensibilidad del único ministerio que tiene estas características, es que no se deje pues, en el limbo esto, sino que efectivamente o se ratifique la confianza en el ministro Contreras o ya se diga quién va a ser el nuevo titular para despejar cualquier tipo de duda, Claro. porque no estamos en un contexto de asumir un nuevo flanco digamos, de dudas y de desconfianza, ¿no? Yo creo que el país ha pasado por un año muy difícil y ahora lo que se requiere es certeza y no incertidumbre de ningún tipo, Valeria, y el MEF es clave en este sentido. Ahora, la palabra certidumbres o incertidumbre, por el contrario, ha sido, digamos, de las que más hemos mencionado el 2023. Y ojalá no tenga esa frecuencia que ha tenido el año pasado, este 2024. Pero, y en esta nebulosa, ¿no? Porque quien ha salido a declarar ha sido el ministro de Salud, César Vázquez, y en una conferencia
que ha tenido por temas de salud justamente, ¿no? Y por ahí estuvo, me parece, otros miembros del gabinete en algunas partes de las regiones de nuestro país. Pero sí creo que es importante que salga la presidenta a decir o desmentir o afirmar lo que fuese, pero creo que son señales más importantes porque justamente estamos hablando y venimos de la incertidumbre, de la desconfianza. Creo que sería un gesto positivo por parte de la presidenta o el premier Otárola de comunicarle a la gente la decisión que hayan tomado ellos, ¿no? A puertas cerradas. No, sí, desde luego, porque creo que lo peor es la especulación y no saber, digamos, quién va a ser el piloto de la economía a futuro y en un contexto en el cual estamos pues en una situación bastante delicada. Estamos enfrentando ya los embates del Niño, entonces sí se requiere tener un equipo totalmente afiatado y nuevamente no hay personas que sean imprescindibles, obviamente todos pueden cambiar, pero yo creo que esto se debe administrar de manera diligente, prolija y que evite justamente la especulación en un puesto que es ultra sensible en los mercados y aprovechar, digamos, que si así es que se va a hacer el relevo luego de un año, hay bastante desgaste. Es un desgaste muy fuerte el que yo creo que ha experimentado el gobierno. Quizás esto ayude a oxigenarlo, pero reitero, el problema del gobierno yo veo más son las elecciones políticas que existen en el Congreso, alcaldes que digamos que no respetan la seguridad jurídica y otros frentes y que yo honestamente ojalá que me equivoque, pero si es que no hay un cambio mayor en la conducción del Ejecutivo, cambiar al titular del MEF no es suficiente, ¿no? Yo creo que tiene que haber conciencia al más alto nivel lo que está en juego, que es el bienestar de los peruanos y la economía, el bolsillo de las familias peruanas. Sí. Entonces esto requiere un piloto experimentado y un entorno de estabilidad y previsibilidad que hoy día lamentablemente no tenemos. Y espero que esto se disipe pronto en las siguientes horas. ¿Siente que es una figura desgastada, señor Castilla, la figura del ministro Contreras? Mire, yo creo que el ministro Contreras es un técnico muy profesional que ha hecho una labor encomiable. Él encontró el país en una situación muy compleja, no hay que olvidarnos eso, tras el golpe fallido de Castillo y una convulsión social, y no se ha quedado de brazos cruzados, pero lamentablemente su eficacia ha sido limitada. Y también hubieron ciertos errores, hay que admitirlos, de los mensajes respecto a la recesión, respecto a enfrentamientos que ha tenido, etcétera. Pero, a ver, uno nunca sabe cómo acaban las gestiones y yo creo que ha hecho lo mejor posible dadas las opciones políticas que se han tenido, que no han sido pocas, Valeria, en mi entender. Hay dos exministros que se reunieron ayer por la tarde con la presidenta, José Arista Arbildo, que fue incluso parte de este grupo que crea SUNAT en el 92, y el exministro de Economía, Luis Carranza, quien fue presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF. ¿Usted los conoce, señor Castilla? Sí, yo he trabajado con ambos. Yo reemplacé a José Arista en el cargo de viceministro de Hacienda y trabajé como jefe de gabinete en la gestión del exministro Carranza. Sí, ¿Y son de perfiles técnicos? Sí, son técnicos y tienen mucha experiencia en el Estado. Entonces, yo creo que son nombres que creo que el mercado recibiría positivamente, pero cada circunstancia es distinta, ¿no? En la época de Alan García, en su segundo gobierno, pues había mayoría en el Congreso, y estábamos en una situación externa boyante, una bonanza, y eso facilitó la gestión. La gestión del exministro Arista fue muy corta, ¿no? Fue en el 5 días, gobierno claro. de Merino, entonces eso no dice mucho, pero yo creo que ambas personas tienen capacidades técnicas comprobadas y conocen al animal por dentro, ¿no? Conocen al Ministerio de Economía y yo creo que eso es una ventaja frente a una persona que no los tenga, ¿no? Bueno, usted también formó parte de titular, ¿no?, del Ministerio de Economía. ¿Regresaría usted a ocupar un puesto como este? No, Valeria, yo estoy
ya cómodamente opinando con usted y dedicado a la actividad privada y no volvería al Estado. Ya esa fase ya la pasé y ya es un capítulo cerrado definitivamente en mi vida profesional. Perfecto. Señor Castilla, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde con ese análisis y sus opiniones que son importantes. Luis Miguel Castilla es ministro de Economía y Finanzas, estuvo con nosotros y continuamos